Gente linda, en el video vamos a trabajar el desfase de funciones trigonométricas. No vamos a trabajar el concepto físico de desfase. Vamos a aclarar que desfase tiene sentido de hablar de un desfase de una función cuando la función sea periódica y en particular las funciones trigonométricas son funciones periódicas. Vamos a ver lo que es el desfase gráficamente y lo que es el desfase algebraicamente, ¿sí? No vamos a ver lo que significa físicamente, gráficamente y el desfase algebraicamente. Bien. Primero vamos a concentrarnos un poquito en esto, después vamos a pasar a esto, después vamos a volver para allá y después vamos a volver para acá. Es decir, vamos a hacer varias relaciones entre esas dos cosas. Bueno, empecemos con la idea gráfica. Voy a borrar acá esto. Voy a graficar en pantalla yo, por supuesto en forma esquemática, lo que sería una función trigonométrica seno, un seno típico. Vamos a hacer el eje vertical, vamos a hacer el eje horizontal, un poquito más arriba, un poquito menos arriba. Ahí, no quiere. Bueno, ponerle por ahí. Vamos a hacer nuestro eje de abscisas. Guardemos la regla. Ahí tenemos nuestros dos ejes. El eje de abscisas, X, y el eje de ordenadas, Y. X va a ser medido en radianes. Y va a ser medido en cualquier número real. Bueno, radianes son números reales. En realidad voy a dibujar una función senotípica. Si voy a dibujar una función senotípica, voy a poner acá las medidas típicas. También supongamos, bueno, acá 90 grados, que es pi sobre 2 radianes. Acá 180 grados, pi radianes. Acá 270, que son 3 medios de pi. Y acá 2 pi. Y vamos a poner, qué sé yo, por ejemplo, que acá sea 1 y acá sea menos 1. Y vamos a dibujar con amarillo una función seno típica, un solo periodo de toda la función seno típica. Ahí obtendría el primer cero, el segundo cero, ahí el primero. Y acá el tercero. Y la curva va a obtener un máximo acá, va a obtener un mínimo acá, y va a ser así lo que sería una función seno típica. Que eso ya tenemos que saber de memoria. Bien. Ahora voy a dibujar otra función seno, pero esta función seno va a tener algo especial. Vamos a dibujarla en azul. A ver qué tan gruesa está la línea para saber. Está bien. Vamos a dibujar una función seno, pero vamos a hacer que nuestra función seno, por ejemplo, empiece ahí, tenga el otro 0 ahí y tenga el otro 0 ahí. Todo corrido como si fuera pi sobre 2. Vamos a hacer así. 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 Uy, no baje bien ahí. Y algo así. Bien. Bueno, voy a volver un poquito, lo voy a volver atrás. Lo voy a hacer corrida un poco más todavía. Voy a hacer que en realidad empiece acá. Mi función seno ahora. Subo el máximo ahí. Un 0 ahí. El mínimo ahí. Y el otro 0 ahí. Voy a hacer más corrida por una cuestión importante. Muy bien. Ahí tenemos dos funciones senos graficadas. ¿Cuál es la diferencia que tienen ambas funciones seno? Veamos que gráficamente ese punto se correspondería con ese y es como si la gráfica se hubiese desplazado para allá. Ese punto tendría su correspondiente ahí, es como si se hubiera desplazado esa cantidad. ¿Qué cantidad se desplazó? Bien, fijémonos que si ese punto, que es en 0, ahora está acá en pi, es como que se corrió pi más allá. En ese sentido se desplazó pi. Acá lo mismo, en ese sentido se desplazó pi, y así con todos los puntos. Es como que todos los puntos, fijémonos en este punto también, con ese que tendría que estar ahí, también se corrió pi. Bueno, eso gráficamente es el desfase, un corrimiento horizontal de la curva a partir de un punto que se toma como referencia. Nosotros hemos tomado ese punto como referencia y hemos visto, por ejemplo, cuánto se corrió la curva. Hemos visto que la curva en este caso se corrió pi, es decir, tiene un desfase de pi. Un desfase positivo de pi. Ese desfase tiene algunas importancias, tiene varias importancias para física, sobre todo todos los fenómenos que tienen que ver con ondas, como fenómenos de sonido, también como fenómenos eléctricos, la intensidad eléctrica.
cuando están desfasadas, tiene cierta importancia. Por ejemplo, si esto fuera sonido y estas fueran ondas de sonidos y fueran ondas de graves, porque tenemos ondas graves, ondas agudas, bueno, las ondas de graves, lo que estaría pasando es que, por ejemplo, acá tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. Y esto es lo que se llama la cancelación de graves. Lo que nos sucedería con ese sonido, como están desfasadas totalmente y cuando una adopta el máximo y la otra adopta el mínimo, lo que sucede es que estas ondas tienden a anularse. Y eso suele pasar mucho en los sonidos graves. En los sonidos agudos no tanto, porque tiene que ver con la frecuencia que hace que sea menos probable que haya cancelación de agudos. Pero bueno, por ejemplo, un fenómeno como este, si estuviese describiendo ondas sonoras, generaría una cancelación de grados. No nos interesa a nosotros meternos mucho en la cuestión física, pero sí en el análisis de la curva desde el punto de vista matemático. Bueno, ahí tenemos lo que sería el desfase del punto de vista gráfico. ¿Cómo podríamos haber llegado a ese desfase? Podría haber tenido yo una función f de x que sea igual a. En este caso, como llego hasta el 1 y hasta el menos 1, la amplitud de la curva A va a ser 1. Entonces, como si tuviera una función que sea 1 por el seno. Como el periodo sigue siendo 2pi, o sea, tengo una curva completa en 2pi. La frecuencia también es 1, es decir, esto sería seno de 1x, no haría falta escribirlo, no. Pero acá lo que va a suceder es que voy a tener más un ángulo que se llama ángulo de fase, que es el que provoca el desfase. En este caso ven que yo puse un signo más ahí, lo voy a cambiar por un signo menos, ya vamos a ver por qué. Menos pi. Bien. Desde el punto de vista algebraico, encontrar el desfase es muy fácil. Otra cosa es entenderlo, ¿no? Pero encontrarlo es muy fácil. En el caso de la función seno, tanto seno como coseno, lo que voy a hacer es tomar el argumento, es decir, sobre lo que yo aplico el seno, que en este caso es 1x menos pi. No haría falta escribir 1x menos pi, sino que sería x menos pi. Y tengo que igualar ese x menos pi igual a 0. Lo igualo siempre al argumento igual a 0. Despejo x. Y x va a ser lo que se va a llamar mi desfase. Lo que me dé el resultado de despejar x después que igualo el argumento a 0 va a ser mi desfase. Entonces en este caso me va a quedar que x es igual a pi positivo. Y este es el desfase desde el punto de vista algebraico. Y acá lo habíamos visto antes, un desfase de pi, que era ese, desde el punto de vista gráfico. Es decir, esta fórmula que yo escribí acá me tendría que llevar a un gráfico como esa curva azul que nosotros graficamos porque tiene un desfase de pi. ¿Cómo lo interpretaríamos nosotros? Bueno, más o menos algo así como hicimos. Voy a borrar esto. Voy a borrarlo. ¿Cómo haríamos para nosotros graficar a mano alzada una función de esas? O sea, corto esto. Ahí está. Bien, y lo que yo haría es, ya lo hicimos, pero lo haríamos de vuelta, haría el eje de los ejes, y, no voy a sacar la regla para no perder tiempo, el eje X, ¿sí? El eje, me quedó medio corto, voy a borrar esta parte, y voy a correr un poco el lienzo, ahora sí, voy a venir para acá. ¿Cómo haríamos nosotros si me dan la fórmula y quiero graficarlo? Bueno, la fórmula que me dieron a mí era f de x igual a el seno de x menos pi. Cuando yo veo esa función, digo, bueno, la función es una función seno. ¿Qué tengo que tener en mi cabeza? Que las funciones senos hacen así. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo eso en mi cabeza, en este caso, como me doy cuenta que A es 1 y es positivo, entonces acá pongo 1 y acá pongo menos 1. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que la frecuencia acá B es 1, con lo cual puedo sacar mi periodo T igual a 2pi, como se hace siempre, sobre B. Pero en este caso B es 1, entonces directamente el periodo es pi. El periodo es T igual a 2pi, directamente. Como es sobre 1, no me haría falta escribirlo, o sea, divido 1 en lo mismo, me queda t igual a 2pi. Entonces acá al final de la curva le voy a poner 2pi. Eso sería hasta ahora la curva normal, ¿sí? De seno. Y acá obviamente al medio tendría pi, que es la mitad de 2pi, y acá tendría la mitad de pi, que va a ser pi sobre 2, y acá tendría
el medio entre pi y 2pi, que es 3 medios de pi, o un pi medio. Bien. Eso sería lo que tendría que graficar si no estuviera eso. Entonces tengo que ver cómo va a quedar mi gráfica finalmente al existir eso que es el desfase. Lo calculo como lo hicimos recién, igualando el argumento cero, y me dio que el desfase era pi positivo. ¿Qué significa que el desfase es pi positivo? Significa que a la curva que yo normalmente grafico, empezando ahí, tengo que saber dónde empieza la curva base, que es seno de x, la voy a empezar a graficar directamente según lo que me indica el desfase, pi más allá, es decir, la voy a correr horizontalmente, pi, lo que me indicó el desfase que calculé, y a partir de ahí hago mi gráfica. Entonces es como copiar la gráfica que yo ya tengo en mi cabeza, que es la seno base, esa que está dibujada en amarillo, pero dibujarla solamente pi más allá. Con lo cual, si yo la moví todo pi, entonces acá al final voy a tener un valor que va a ser 3pi. Porque antes terminaba en 2pi, la moví pi más allá, va a terminar en 3pi. Y tendré que colocar acá un valor intermedio que también me va a hacer falta, que va a ser 2pi y medio, es decir, 5 medios de pi. Y ahí terminaría mi gráfica, que es la azul, no la amarilla, ¿no? La amarilla lo uso de referencia. Normalmente no se dibuja, sino que en un costado uno tiene la referencia. Y así la dibujaría. Simplemente calculo el desfase y empiezo a dibujar desde donde empieza el desfase. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, si ahora lo quiero interpretar, que esa es otra cuestión, interpretar el desfase, veamos lo que sucede. Lo que sucede es lo siguiente. Al tener acá menos, el valor ese menos pi, acá, ese valor menos pi, lo que está sucediendo es que cuando un ángulo antes se presentaba, ahora se va a presentar más tarde, digamos, se va a presentar, como le estoy restando pi, se va a presentar pi después. Y eso es lo que se traduce acá, en que se presenta en pi después. Y eso se traduce también en ese signo menos, porque en definitiva, si pongo a pensar cuál sería la cuenta general que hago por el desfase, porque aquí hicimos una cuenta particular, pero podremos tener una función que sea f de x, ¿sí?, igual a todo en general, ¿no?, por el seno de b por x más un ángulo de desfase beta. O algunos autores en vez de ponerle beta le ponen c, un valor c. Lo que tengo que hacer para calcular el desfase es igualar el argumento a 0. El argumento como estructura general es bx más beta igual a 0. Y tengo que despejar x. Entonces la fórmula para obtener el desfase, fórmula general, va a ser igual a x igual a menos ese ángulo beta o ese valor c, según la nomenclatura que elijan, dividido en b. Siempre eso me va a dar el desfase. Y ese signo menos es lo que hace que este signo menos se termine convirtiendo después en un desfase positivo. Es decir, se corre pi hacia la derecha. Pero eso es que se retrasa la curva. La curva, en vez de presentarse desde acá, se retrasó y se presenta pi más tarde. ¿Y eso por qué? Porque a cada ángulo que yo pongo le estoy restando pi. Es decir, el ángulo que yo normalmente, si me hubiera presentado acá, se me va a presentar, el comportamiento que se me hubiese presentado ahí, se me va a presentar pi más tarde, porque yo al ángulo le estoy restando pi siempre. Esa es la interpretación. Lo que podremos hacer ahora es ver con un graficador la influencia del desfase para que nos terminemos de convencer un poco. Bien, continuemos ahora, pero con un graficador viendo el concepto de desfase de una función trigonométrica. Para ello acá tenemos dibujado en azul lo que sería una función trigonométrica seno típico. Vamos a achicarlo un poco la imagen, así podemos. Sí podemos, no achique demasiado. Bien, ahí tenemos lo que sería un seno típico. Fíjense que llega justo hasta 2pi. Voy a agrandar un poco el tamaño de letra. Configuración, tamaño de letra. Bueno, para que se vean bien los ejes. Ahí estamos mejor. Bien. Como les decía, llega justo hasta 2pi y tiene un periodo completo en 2pi. Voy a agrandarlo un poquito. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es desfasarla la curva, es decir, vamos a graficar una curva que esté un poquito desfasada. Este ángulo alfa es el que me da el desfase. Yo acá tengo a la izquierda varias funciones ya prearmadas. Una de ellas es la función
acá seno, que en este caso, esta función seno está teniendo una amplitud de menos 2, lo vamos a hacer que sea 1 la amplitud, para que sea la curva estándar. Ven que acá cambió a 1 la amplitud, 1 es la frecuencia, que se le da a este parámetro B, que está acá, y esto es el ángulo que me lo va a desfasar. Si yo a esta curva, bueno, el problema que estoy teniendo con el ángulo de desfase es que únicamente tiene configuración de positivo, lo vamos a configurar para que también tenga valores negativos, como nosotros le pusimos menos pi de desfase. Entonces vamos a hacer que el deslizador tenga un mínimo que no sea 0, sino que sea menos 2, menos 6, menos 7. Bueno, vamos a poner acá en grados, a ver si puedo. El mínimo que sea menos 360 grados. El máximo que sea 360 grados. Y después lo voy a traducir solo los radianes correspondientes. 360 grados. Y que vaya incrementando de a... Podremos hacer que vaya incrementando de 45 grados. Ahí está. Acá menos 360 y más 360 grados. Ya lo tenemos. Ahora nuestro ángulo alfa de acá, cerremos, ya lo dejamos eso configurado. Puede adoptar valores negativos, entonces vamos a llevar a que valga menos 1,57 radianes, que es menos pi sobre 2, y menos 3,14, que es menos pi. ¿Sí? Eso sería menos pi. Le hemos puesto, fíjense acá en la fórmula, que la vamos a ver cómo quedó. Acá está la función seno, que le hemos agregado menos 3,14 radianes, que es menos pi radianes. Y lo vamos a hacer que se vea la gráfica. Lo voy a hacer que se vea. Bueno, fíjense, quedó graficada. Como podrán ver, acá podemos evidenciar lo que sería el desfase. La función azul es la función original y la función que está en gris, voy a ampliar esto un poco, es la nueva función de fase. Fíjense que acá empieza en 0 y va para arriba, y eso recién en la gris lo vemos acá. Acá vale 0 en y recién ahí empieza para arriba. Lo que sucedió es que se corrió justo pi radianes para allá. Justo pi para allá. Bueno, eso sería por ejemplo el caso de lo que hubiese hecho si le cambio este ángulo a menos 3,14. Si lo cambio, fíjense, voy a ir moviendo, fíjense la gris cómo se va moviendo. En medio que voy subiendo el ángulo, ahí coincide porque no tiene nada de desfase, 0, 0, alfa vale 0. Ahora voy a hacer el desfase al revés, que sea positivo. Fíjense cómo la curva se va corriendo a la izquierda. Ahí lo moví 45 grados. En la fórmula acá está 0,79 radianes, que son aproximadamente 45 grados. Ahí, menos 1,57 radianes, más 1,57, perdón, radianes, y la curva se desplazó, como verán, hacia la izquierda. Y así lo voy desplazando más hacia la izquierda. En definitiva, lo que hace el ángulo alfa de desfase es desplazarlo horizontalmente la curva. Hay algunas cosas interesantes a observar. Voy a graficar acá una función, por ejemplo, esta función seno, ¿sí?, está ahí. Fíjense qué sucede si yo la desplazo ahí, menos justo ahí, 4,71 radianes la he desplazado, un poquito menos para allá, 1,57. Le he desplazado justo 1,57 radianes, que te pongo la equivalencia de esto. Esto es medio pi. Justo pi de 3,14, esto es justo la mitad de 3,14. En medio pi es decir 90 grados. La desplazo 90 grados, o sea, el desfase es 90 grados, que es ahí justo, y la curva, fíjense lo que hace, se mueve hacia la izquierda. ¿Cuánto? Se mueve hacia la izquierda justo 90 grados, es decir, menos pi sobre 2 para allá. Esta función gris que quedó ahí es exactamente la misma que una función coseno. Fíjense, voy a graficar una función coseno acá. La función coseno típica, acá la tengo, ¿ven? Esta b de x, que es la función coseno, la voy a graficar. No se la va a ver. Se ve el rojo sobre el gris. Es como que la función coseno es igual a una función seno desplazada. Lo que he hecho yo acá con esto, con alfa, es desplazar la función seno, ¿sí? La función seno, ahí está la función seno, ahí coinciden, ¿ven? Fíjense.
ahí, cuando alfa es 0. Acá voy a graficar la función coseno. Fíjense cómo, si yo a la función seno la desplazo con un ángulo de fase, termina coincidiendo y se tapa sobre la función roja. Termina siendo lo mismo un seno desplazado a 90 grados que un coseno. Bueno, eso es una curiosidad, es lindo saberlo. Vamos a ver cómo influye también el ángulo de fase para terminar de convencerlo la función coseno. Ahora, ya lo mismo en la función seno. Voy a hacer que valga 0, está. Voy a desmarcar la función seno típica. ¿Está? Voy a desmarcar la función coseno típica. Voy a desmarcar eso. Y ahora voy a dejar solamente la función coseno. Acá está, esa que acabo de marcar. F de x igual a 1 coseno de 1 por x. La función base. Esa es la función coseno base. Fíjense qué pasa con la función coseno base a medida que agrando el ángulo este. Se va moviendo, si lo hago positivo, hacia la izquierda. Se va moviendo horizontalmente hacia la izquierda. Si el ángulo este lo acorto, se va moviendo horizontalmente hacia la derecha. Es decir, básicamente lo que hace ese valor alfa en la fórmula es desplazarla horizontalmente la curva. ¿Sí? Ahí está. Cuando alfa vale 0, tenemos la función típica, que es esa, 1 coseno de 1x. Cuando alfa vale algo, fíjense cómo cambia la fórmula. ¿Sí? Ahí estaría, 3,14 está menos pi. Lo que pasa es que si era menos pi, empezaba acá la curva, coseno que empezaba ahí, en ese punto, y ese punto, que es donde empezaba la función coseno, se desplazó pi más allá, hacia la derecha, porque le puse un ángulo de fase, que es menos pi. Y ahora lo voy a llevar al coseno normal, ahí está. Esa sería la función coseno base normal. Fijemos si pasa lo mismo con la tangente, que va a pasar lo mismo. Saquemos esta. Cerremos. Y acá tengo la función tangente. Fíjense que tengo seno sobre coseno. No es otra cosa que la función tangente. Le voy a hacer que se grafique. Bueno, fijémonos qué pasa si voy moviendo esto que es el ángulo de fase. Exactamente lo mismo. Se desplaza horizontalmente. Cuando lo muevo al ángulo de fase hacia valores positivos, la curva se va hacia la izquierda. Cuando lo muevo al ángulo de fase hacia valores negativos, la curva se desplaza hacia la derecha. Y esto es lo que sucede algebraicamente con el desfase. Ahora podemos tener la correlación de esto gráficamente. Hagamos un ejemplo. Cerremos y vamos a interpretarlo ahora en nuestra pizarra. Borremos acá esto que tenemos y supongamos un ejercicio completo con desfase y todo que tuviéramos que hacer. Borremos, si se quiere borrar el lienzo, ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer es suponer un ejercicio. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. Dicen, bueno, gráfica f de x, ¿sí?, igual a, vamos a poner una amplitud que sea negativa, menos 2, coseno. Le pongamos una frecuencia también que sea 2, x más, y le pongamos un ángulo que sea pi. ¿Sí? Un valor pi. Son 180 grados. ¿Cómo trabajaremos esta función completa para hacer un gráfico a mano alzada? Yo haría lo siguiente. Miro la fórmula, hago el par de ejes que tengo que hacer. ¿Sí? Vamos a hacer primero el eje de las abscisas, acá. Si me deja. Ahí está. Voy a hacer mi eje de abscisas. Ahí está mi eje de abscisas. Voy a girar la regla para hacer mi eje de ordenadas. Lo voy a hacer por acá nomás. Por ahí. Ahí está mi eje de ordenadas. Y guardemos la reglita. Acá vamos a poner el 0, que es el origen. Y le vamos a poner una escala acá coherente. Ya vamos a ver de acuerdo a lo que necesitemos. Lo estoy dividiendo en 4 regiones iguales, pero ya vamos a ver cuántas. Bueno, ahora agregué una región más. ¿Cuántas vamos a usar de esas regiones? Este es el eje vertical. Empecemos el análisis de nuestra curva. ¿Qué voy a hacer para hacer el análisis de mi curva? En mi cabeza voy a tener esto de referencia siempre. Así y así. Y acordarme cómo es la función coseno base. La función coseno, bueno, me quedó muy chiquita la referencia porque ahí no tenía mucho lugar, lo voy a hacer abajo. Siempre tenemos que tener esta referencia que yo estoy haciendo. Voy a hacer, bueno, acá. Acá voy a hacer mi gráfico de referencia. Bueno, algo así y así.
Y como estoy queriendo graficar un coseno, yo tengo que saber que el coseno base se grafica así. Y tiene exactamente 4 regiones, ¿sí? El que 2 de las regiones, otra. Bueno, lo voy a borrar las regiones, voy a hacer con línea de punto. Mejor. Bien, tendría una región hasta de ahí, otra hasta ahí, otra hasta ahí y otra hasta ahí. Esas son mis 4 regiones. Esa, y me está faltando una acá al medio. Ahí. Perdón, son 4 regiones. Borremos las regiones que me quedaron feas, hagamos de vuelta. Iría más atrás todavía, no tanto. Bueno, voy a dibujar primero las 4 regiones, así me queda más linda la gráfica. Sería una región, otra región, otra región y otra región idéntica. Y voy a empezar mi gráfico. Va a ser así, ahí, ahí y ahí. Y esas son las 4 regiones importantes de mi función coseno. Bien, lo primero que voy a hacer, como siempre en toda función trigonométrica, es determinar lo que es el periodo t, que es igual siempre en coseno y coseno, en seno y coseno a 2pi sobre b. En este caso b vale 2, ¿sí? Entonces voy a reemplazar b por 2. Voy a simplificar el 2 con el 2, me va a quedar que el periodo es pi. Bien, entonces yo sé que voy a tener que dibujar una curva como esa amarilla que tengo ahí, pero que desde donde empieza hasta donde termina tenga exactamente una longitud en el dominio de pi, que va a ser su periodo, por lo menos para tener una curva completa. Después de eso, lo que voy a hacer es darme cuenta que como esto es menos, ¿sí? La amplitud es menos, todo punto que sea positivo como ese, en realidad va a tener que estar abajo y va a tener que ser negativo. Es decir, que el gráfico que yo voy a tener que, bueno, y este que es negativo va a estar acá arriba y va a ser positivo. El gráfico lo voy a hacer por línea de puntos, yo sé que el gráfico que voy a tener que hacer va a tener que tener más o menos esa forma. Entonces hasta ahora ya sé que lo que tenga que graficar acá va a tener que tener esta forma y que va a tener que tener una extensión que la determine por el periodo que va a ser de pi. Ya sé 2 cosas. Que va a tener que tener esta forma y una extensión entera, mi curva completa, de pi. Ahora lo que voy a calcular es lo que sería el desfase. Para calcular el desfase, para el cálculo del desfase, lo que hago igualo el argumento 0. El argumento en este caso es 2x más pi, es decir, sobre lo que estoy aplicando la función coseno. A eso lo igualo a 0, despejo x y eso va a ser el desfase. Me va a quedar que x es igual a menos pi sobre 2. Entonces tengo un desfase de menos pi sobre 2. Ese menos pi sobre 2 donde comienzo el primer punto que voy a hacer de mi curva. Es decir, ese punto que está ahí, que es mi primer punto, lo tengo que empezar en menos pi sobre 2. Si voy a poner una escala acá coherente, supongamos que acá sea menos pi sobre 2. Y si eso es medio pi, acá va a ser menos pi sobre 4, un cuarto. Acá va a ser pi sobre 4 positivo. Y acá va a ser pi sobre 2 positivo. Y ahí tengo las 4 zonas que necesito, los 4 valores importantes, el valor importante 0 también. Mis 4 zonas, ¿cuáles serían? Voy a hacer la línea de punto en mi zona. Esa sería una zona. Voy a mover esto también para que no me moleste, si me deja. Acá esta sería una línea de puntos. Esta sería la otra línea de puntos. ¿Está bien? Esta sería la otra. Esta sería la otra. Y veamos las zonas que tengo. Bueno, creo que ahí ya están las 4 zonas. Bueno, si empiezo en menos pi sobre 2 y tienen que tener la forma de esta punteada que está ahí, tengo que empezar acá abajo, que es menos 1. Le voy a poner menos 2 le voy a poner porque tiene una amplitud de menos 2. Miren qué simple que cambio el 1 por un 2. Acá le voy a poner 2 porque mi amplitud es de 2. Voy a empezar acá, voy a hacerlo con amarillo, la gráfica, voy a empezar ahí, ¿sí? Y tiene que tener un largo completo de pi, o sea que si empieza en menos pi sobre 2, tiene que terminar acá en pi sobre 2, ahí tiene que terminar. Acá va a estar ese punto, acá ya dibujé ese punto y ese punto. Ahora lo que voy a hacer es dibujar este punto de ahí, que va a estar acá arriba, y por último acá los 2 cortes que son ese y ese. Le dibujo y hago la forma de la gráfica, que es algo fácil. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Como que calcule primero el periodo. Fíjense cómo trabajé. Primero calcule el periodo, ¿sí? Que es pi. También, y tuve en mi cabeza cuál es la forma
original de la curva, esa. Pero ese largo yo determiné que tiene que ser de pi. Después, como esto es negativo, me di cuenta que la forma no era como esa, sino que era más o menos al revés, justo así. Pero también con un largo de pi. Y después, el desfase me dijo que lo tenía que correr pi sobre 2 para allá, porque es negativo. Y empecé mi dibujo, pi sobre 2 más allá, y acabo de dibujar esa función trigonométrica. Probemos con una más. Borremos el lienzo. Probemos, por ejemplo, con una función tangente. Supongamos que tenemos que verificar la tangente, ¿sí? De menos, y lo vamos a poner acá un argumento, bueno, que sea menos 3, por ejemplo, de x más un ángulo, ¿cómo le pongamos menos un ángulo pi. Bien, ahí está. En este caso, lo que yo voy a hacer es, esto es tangente, ¿sí? Tengo que tener en mi cabeza cuál es la estructura original. Voy a hacer un par de ejes, la estructura original de mi función tangente era algo así, ¿sí? Este es el eje Y y este es el eje X. Con una extensión de acá hasta acá, que era su periodo, que en el caso de la función tangente, el periodo típico era t igual a pi sobre b, ¿sí? En este caso, como b es 1, que está ahí adelante de x, no se escribe, directamente mi periodo sigue siendo pi. Entonces acá voy a tener pi sobre 2 y acá voy a tener menos pi sobre 2. Y ahí esa es toda la extensión de la curva. Voy a tener que hacer una curva así, pero como esto es negativo, los puntos que son acá negativos van a ser positivos, mientras que los puntos que son acá positivos van a ser negativos. Entonces el gráfico en realidad va a tener que ser como este amarillo. Toda esta especulación lo hago a un costado, ¿sí? Hago así. En mi gráfico va a tener que ser así, tener una extensión completa de pi. Ahora voy a determinar el desfase. ¿Cómo determino el desfase? Tomo el argumento que es x menos pi, lo igualo también a 0, como así en el seno y el coseno, y despejo me queda que x es igual a pi positivo, y ese es el desfase de mi curva, pi positivo. Es decir, que esa curva amarilla que dibujé ahí yo, voy a tener que tener este punto, pi más allá. Este punto, pi más allá. Y así con todos. Entonces voy a tener que tomar un par de ejes. Este es mi eje X. Acá estaba el 0. ¿Sí? Supongamos que acá esté pi sobre 2. Acá está pi. Y voy a tener que correr todo pi más allá. Es decir, mi gráfico va a ser así. Y esa va a ser mi función tangente. Que he hecho, bueno, un solo periodo, ¿no? Ahí va a estar mi función tangente. Acá va a estar pi sobre 2. Y acá 3 medios de pi. Y la extensión desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi, ¿cuánto es? Pi, que era justo el periodo de la función que tenía. Como es negativa, en vez de ser así, tiene esa otra forma amarilla, y esa forma amarilla sería mi respuesta, que le he hecho con desfase. Después está la cuestión del análisis de la curva, cuáles son los máximos, los mínimos, el dominio, pero digo, hacer el gráfico no es más que eso. También esto podría verse al revés, es decir, verlo gráficamente y pedirme la fórmula. Ahí lo que pasa es que las respuestas por lo general no son únicas. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos... perdón. No pienso usar las reglas, no me hace perder mucho tiempo, pero tenemos dos ejes así, X y Y. Y tengo graficada una función, por ejemplo, que hace algo así. Lo voy a graficarla acá así, hacia así, hacia así, hacia así, pero bueno, resulta ser que acá hacia así, hacia así, hacia así, y eso es lo que yo estoy viendo de la función, ¿sí? Y acá tengo los valores puestos, me dicen que acá, qué sé yo, es pi sobre 2, acá me dicen que es pi, acá me dicen que es 3 medios de pi, acá son 2 pi y así. Bien. Me dicen, mirando la gráfica de la fórmula de la función. Yo puedo optar por dar la función como seno o puedo optar por dar la función como coseno. Veamos en cada caso. Supongamos que optamos dar la función como seno. Si yo quiero dar la función como seno, primero me voy a fijar cuando entra una curva completa. Hago el análisis y me doy cuenta que, tenía la goma, que desde acá, esa liñita, hasta acá, tengo lo que sería una curva completa.
Si ahí tengo una curva completa, puedo deducir el periodo. Entonces, ¿cuál sería el periodo? El periodo en este caso, que va desde la mitad de pi hasta, acá serían 5 medios de pi, porque son 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios de pi. Tiene una extensión de 5 medios de pi menos pi sobre 2, que es este valor. O sea, este valor que es 5 medios menos ese que es pi sobre 2. Eso me da una extensión total de 5 medios menos 1 medio, 4 medios, es decir, me da 2 pi de extensión. Y ese es mi periodo. Mi periodo es 2pi, lo acabo de descubrir. Con eso puedo averiguar la frecuencia. ¿Por qué? Porque la fórmula de periodo era T igual a 2pi sobre B. Pero ya sé que T, que es el periodo, sé que es 2pi, entonces tengo 2pi es igual a 2pi sobre B. Despejo B y me va a dar que B es igual a 1. Entonces yo averiguo que en mi función seno voy a tener seno. Voy a borrar. Como averigué que B es 1, gracias a ese planteo, ya puedo escribir que mi función seno va a ser con un B que valga 1. Me está molestando ahí arriba porque no lo estaría viendo. Voy a escribirlo más abajo. Entonces yo sé que mi función seno, no sé la amplitud todavía, pero sé que mi función seno va a tener un B que es exactamente 1, es decir, 1x. Mi amplitud, bueno, va a ser según los valores que me pongan acá. Si por ejemplo acá sale un 5 y acá sale un menos 5, como yo estoy empezando el análisis desde acá y veo que el seno va para arriba, entonces puedo decir que mi amplitud es 5 positivo. ¿Sí? Después me fue faltando a calcular el ángulo de fase, pero el ángulo de fase gráficamente se ve fácil, porque lo que yo estoy viendo es que la función seno normalmente empieza ahí. Y ha empezado pi sobre 2 más allá a la derecha. Entonces mi desfase es pi sobre 2 positivo. Pero el desfase se hacía haciendo el argumento igual a 0. Es decir, b por x, que en este caso b es 1, más el ángulo alfa igual a 0. Y en este caso yo sé que mi desfase, ¿sí? Mi desfase es exactamente pi sobre 2. ¿Sí? Y yo tengo que averiguar. Acá tengo que poner más alfa. No sé, más alfa, más beta, el nombre que le pongan, no importa, le voy a poner beta, le podría poner alfa, beta. Quiero averiguar cuánto vale ese beta. Para averiguar cuánto vale ese beta, recordemos que ese valor beta se termina utilizando en la fórmula del cálculo de desfase acá. B por x más beta igual a 0. Yo quiero averiguar cuánto vale beta. Lo que sí sé es que x, que es el desfase, ya lo conozco porque la curva se corrió pi sobre 2 positivo, así que ya sé que x es pi sobre 2. Y a su vez ya averigüé b, que es 1. Entonces cuando reemplazo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 por pi sobre 2, es decir, pi sobre 2, y no hace falta escribir el 1, más el ángulo beta que no conozco, que es igual a 0. Despejo, me queda que el ángulo beta es igual a menos pi sobre 2. Es decir, que en mi fórmula lo que voy a tener que escribir acá es menos pi sobre 2. Y esto es construir la fórmula a partir del gráfico, es pensar al revés. Acá pongo menos pi sobre 2. Entonces puede ser tranquilamente 5 seno de x menos pi sobre 2 la fórmula de la función esa que está graficada. Pero también podría haberlo puesto como un coseno. Borremos esto y a ver qué pasa si lo ponía como coseno en vez de como seno. Si quiero ponerlo como coseno de x, yo no sé que adelante, como llega hasta un 5 y baja hasta un menos 5, tiene que tener un 5. Lo que no sé es si es positivo o negativo. Supongamos que yo empiezo a analizar la curva desde ahí. Si la empiezo a analizar desde ahí como coseno, yo me doy cuenta que el coseno típico es así. Y este en realidad empieza acá abajo, es decir, hace así. Con lo cual, ese 5 va a tener que ser negativo. Que lo deduzco de ahí. Por otro lado, si empecé a analizar una función coseno desde ahí, me doy cuenta que tengo una curva completa cuando llego acá. Después de ahí se entra a copiar la curva. Eso es una longitud justo de 2pi. Como es una longitud de 2pi, el periodo también es 2pi. Y por ende b también va a ser 1, porque el periodo del coseno se calculaba también haciendo t igual a 2pi sobre b. Pero si yo sé que t lo veo gráficamente y sé que es 2pi, cuando despejo b también me va a dar 1, o sea que acá delante de x en la fórmula habría que poner un 1. No hace falta escribirlo, porque es 1 por x.
Y el ángulo de desfase no hay, porque no es que no hay, va a valer 0 el desfase. Entonces, como el desfase es 0, porque está comenzando la curva sobre el eje de Y, como lo hace habitualmente, acá le podría poner más 0 o directamente nada. Se lo podría haber escrito como seno o como coseno la fórmula y teniendo distintos ángulos de fase. Bueno, básicamente eso es cómo se trabajan el desfase en una función trigonométrica. Espero les haya servido y hasta el próximo video.